Buen día. Dialogamos y saludamos a la juez de familia de la tercera circunscripción Zapala, la doctora Gloria Anaí Martina, como así también a la doctora Paula Castro Lictac, defensora de los derechos del niño, niña y adolescente. Por supuesto también de la tercera circunscripción. Bueno, ante todo, un gusto, un placer saludarles. Y estamos a pocas horas, podemos decir que Naciones Unidas recuerda y celebra el 20 de noviembre, precisamente el Día Universal de los Derechos del Niño. Bueno, doctora, sabemos que usted tiene a lo largo del año un arduo e intenso trabajo, pero sería bueno, para comenzar la charla, más allá del saludo, una reflexión en este día tan importante, ¿no? Sí, nosotros, la reflexión en realidad que yo querría hacer es que pongamos al niño en los hechos, en el centro de todo, tal como está en la ley, porque muchas veces notamos nosotros desde la jurisdicción que hay como un doble discurso y del que muchas veces tenemos que hacernos cargo de este doble discurso. Por un lado, tenemos que la ley lo protege en forma integral al niño, ya desde nuestra Convención de los Derechos del Niño, que es ley para el Estado argentino, desde la Constitución Nacional, y por supuesto nuestro derecho doméstico con la Ley 2302. Pero muchas veces, en realidad, los niños son usados por las personas que más deben cuidarlo como un escudo o como una herramienta para conseguir otro fin. Y también, lamentablemente, muchas veces nos encontramos sin los recursos necesarios como para brindar esa protección. Entonces me parece que estos días nos sirven para reflexionar sobre esto, unificar la letra de la ley con la realidad de los hechos, que realmente el niño con toda su vulnerabilidad sea el centro de nuestras preocupaciones, de nuestros desvelos, pero también en el que pongamos todo el acento para la protección, porque si no es una expresión hueca, casi una expresión de deseos cuando hablamos de interés superior del niño. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del interés superior? Queremos decir que eso que declamamos en los hechos se plantea. Doctora, yo quisiera hacer una corrección. Yo mencioné tercera circunscripción Zapala, pero por supuesto que es mucho más amplio la zona que abarca. Sí, es para graficarlo, si se quiere, técnicamente a la audiencia. Sí, Zapala es la cabecera de la tercera circunscripción, pero sí es amplísima. Desde Chorriaca hasta Las Coloradas, así que el ámbito de actuación del juzgado como de las defensorías es amplio. Está bien, es válida la aclaración. Bueno, le doy la palabra y el saludo a la doctora Paula Castro Lictac. Yo recién mencionaba a la señora juez el arduo e intenso trabajo a lo largo del año. Por supuesto que incluye también su trabajo como defensora de los derechos del niño, niña y adolescente. Y recién fuera del micrófono hablábamos precisamente qué edad comprende ser niño y también el paso a la adolescencia. Sería interesante que nos pueda a la audiencia ampliar algunos detalles al respecto. Está bien. Bueno, en principio sí, todo este sistema de protección que se instaura a partir de la Convención de los Derechos del Niño abarca al niño desde la concepción, ¿sí? Hasta consideramos niños hasta los 13 años. A partir de allí se considera, ya lo establece expresamente nuestro Código Civil, que antes no se hacía esta diferenciación, adolescente, hasta los 18 es donde actuamos nosotros en protección de los derechos que están establecidos en la Convención y bueno, fueron adoptados por nuestro país y sientan las bases para todo lo que es la sanción de la Ley 2302 y las sanciones de todas las leyes nacionales y provinciales que van en armonización, digamos, y llevan adelante este sistema de protección. Y particularmente en Zapala, bueno, trabajamos desde la persona por nacer hasta los 18 años en situaciones bastante difíciles. Una de las cuestiones, como bien indicaba Gloria, se prioriza el interés del niño por sobre todas las cosas. Y bueno, trabajamos en cuestiones muy particulares como el abuso sexual infantil, donde es la vulneración de los derechos, ahí se ve en toda su magnitud. Lamentablemente es una de las cuestiones que más trabajamos en la Defensoría de los Derechos del Niño, bueno, igual que el maltrato.
la negligencia materna o paterna, y también otras situaciones importantes como son las cuestiones de adicciones, también educación, salud, es decir, toda una amplia gama que tiene que ver con esta vulneración de derechos que están reconocidos en esta convención que, bueno, hoy celebramos el aniversario. Está bien. Doctora Paula, ¿y qué ha llevado a este malestar, a este deterioro a través de los años, ¿no es cierto?, de no respetar los derechos del niño y del adolescente? Y bueno, todos los que estamos presentes acá residimos en Zapala y le consulto específicamente por la ciudad que nos toca vivir. Seguramente ustedes conocen de porcentajes, de cifras. Es un tema seguramente específicamente familiar, ¿no? Quizás de cultura también. ¿Cómo lo podemos englobar? Yo creo que lo que hay ahora también es un mayor reconocimiento y visibilización de esta cuestión. Me parece que hoy hablamos y protegemos situaciones que antes por ahí se pasaban por alto. Y eso hace que tengamos otra magnitud y otra conciencia de esta cuestión. Yo no me animaría a hablar que es una cuestión cultural ni de educación. Creo que lo que hoy tenemos es mayor conciencia y visibilización en función de toda una legislación que hoy ampara cuestiones que antes se pasaban por alto. Hoy el derecho del niño a ser oído lo tenemos muy presente y ellos nos exigen esto. Antes tal vez teníamos otro tipo de formación y su opinión no era tenida en cuenta como es valorada en cada proceso que por ejemplo se da en el juzgado de familia. La doctora cita y el niño va al juzgado a expresar su opinión, que no siempre va a ser vinculante, pero son actuaciones y reconocimientos que las legislaciones que ahora celebramos nos permiten. Y en cuanto al abuso sexual infantil, es una expresión más de la violencia y que lamentablemente está marcada en nuestra sociedad, y bueno, es como algo que tenemos que empezar a asumir, pero creo que en todos los ámbitos, y el niño como ser más vulnerable y pequeño es el que muchas veces lo sufre o lo refleja, pero está, me parece, uno ve cuando afronta estas situaciones que está llamando o está marcando la situación que hay en un ámbito familiar. Entonces creo que ahí sí como sociedad tenemos que plantearnos qué es lo que nos está pasando y bueno, y reconocer esa cuestión para empezar, bueno, a proteger por sobre todas las cosas, que es lo que hacemos. Mencionabas recién el tema de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo se involucra en estos casos la sociedad? ¿Cuál es el papel o el rol que ellos cumplen en la realidad? ¿Y cuál es el que deberíamos cumplir como sociedad? En principio hay algo, es decir, hay compromisos en varios sectores. Uno, respecto al abuso sexual infantil, lo que advertimos en las defensorías, muchas veces son las docentes quienes detectan en este diario proceso educativo, ¿no? Y los niños buscan, cuando el abuso es intrafamiliar, es ante el docente a quien recurren para contar su situación. Y en ese ámbito uno ve personalmente de las maestras un compromiso muy importante. Sí. Lamentablemente, bueno, a partir de ahí empiezan a actuar diferentes actores, ¿no? El Poder Judicial es uno de estos, trabajamos conjuntamente con Salud, donde muchas veces, bueno, se necesita el abordaje médico en la situación de emergencia, después tratamientos, y ahí nos encontramos, como bien señalaba hace un ratito Gloria, muchas veces con falta de recursos profesionales, de equipos interdisciplinarios, para poder cubrir lamentablemente la amplia demanda que tenemos en estas situaciones. Entonces, creo que la sociedad se involucra desde ahí a nivel particular en varios sectores, y a nivel de políticas públicas creo que ahí tenemos una muy buena legislación, pero están faltando las decisiones y los recursos que muchas veces hacen falta para cumplir adecuadamente la demanda que tenemos en estas situaciones. Por ahí hablar un poco con respecto a la ley, ¿no? ¿Qué modificaciones podemos ver a nivel positivo con respecto desde que comienza esta ley a surgir y a hablarse dentro de los niños? ¿Qué ha modificado? Bueno, la ley 2302 de hecho es una ley de avanzada, muy pocas provincias, es más, la 2302 es anterior a la ley nacional 26.061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes. La 2302 es del 2000, la otra es del 2006, entonces
en realidad Neuquén marcó un cambio importante, tiene esa impronta esta provincia, que realmente nosotros desde el diseño de lo procesal estamos muy avanzados respecto a la restante legislación del país. Es por eso que haya transcurrido casi 20 años de vigencia de la ley, porque tiene 17 años, está muy internalizada en todos los estamentos. Y yo realmente en esto quiero hacer un reconocimiento a la docencia, porque el docente es el que permite visibilizar una serie de, no solamente en el tema del abuso, sino también de otros tipos de maltrato infantil, detectan, están muy entrenados, porque realmente la ley aquí cumple su objetivo. Yo no diría que respecta, incluso tenemos legislada figuras procesales que ni siquiera los tenemos en los otros fueros, como la medida autosatisfactiva, tenemos la ley 2302. Hoy tal vez ya no se discute, pero hasta hace 4 o 5 años en los congresos especializados en la materia se estaba discutiendo si legislar o no sobre esa medida, cuando acá en Neuquén yo estaba desde el año 2000. Incluso la ley es perfecta como está. Lo que nosotros sí deberíamos, creo, darle el gran impulso que es la oralidad, traer el proceso oral al fuero de familia. Cuando nosotros ahora tenemos un código nacional, el Código Civil y Comercial, que está vigente desde el 1 de agosto, que digamos que ha reformado todo el ordenamiento vigente, pero que impactó sobre todo de lleno en el proceso de familia. Legisla, ha estructurado casi un código de procedimiento donde nos habla de la oralidad, de la oficiosidad, y en cambio nosotros tenemos un código de procedimiento sí que realmente es vetusto. Entonces es una gran materia pendiente la oralidad del proceso civil, específicamente en el fuero de familia, como hay en el proceso penal, y como vemos los grandes beneficios que da. ¿Por qué? Porque nos permitiría agilizar los trámites, porque nos permitiría resolver rápida y adecuadamente, y con actuación del principio de inmediación, que quiere decir que el juez está con las partes resolviendo en el acto el problema, evitar tratar de llegar a la despapelización, como le llamamos, y ir a un proceso oral que sería ágil, rápido, porque en el proceso de familia las soluciones todas son para ayer. Entonces, hasta el proceso más rápido, nosotros resolvemos las cuestiones de alimentos, por ejemplo, en un promedio de entre 1 mes y medio a 2 meses, que es muy rápido, pero que para la persona que necesita la medida es mucho tiempo. Y eso con el proceso oral lo podríamos resolver en una audiencia de 20 minutos. Si tuviera que realizar un balance de la cantidad de casos que usted recibe, de lo que abarca el organismo que usted lleva a su cargo, ¿cuál sería? ¿Es un número alarmante? Realmente en las medidas de protección excepcional que le llamamos de niños, niñas y adolescentes, que lo promueve siempre la Defensoría del Niño, digamos que el cúmulo de cuestiones sí se dan por cuestiones de abuso, de abandono paterno, de negligencia, como decía la doctora, y realmente ahí creo sí que debería haber una mayor concientización en los padres respecto del rol materno y paterno. Creo que hay una conciencia social de una sobreinvolucración del Estado que puede tener que ver con el hecho de que aquí las políticas públicas son muy abarcativas y en algún punto genera en la sociedad la convicción de que el Estado debe cumplir el rol, pero el rol paterno y materno es insustituible. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos que debería generarse a través probablemente también de algún tipo de diseño de políticas públicas donde se insista
en la importancia del rol materno y paterno y la asunción de esa responsabilidad por parte de los obligados directos, que son los padres, y los obligados subsidiarios, que es lo que llamamos la familia extensa, los abuelos, los tíos, los hermanos. Me parece que ahí hay un corrimiento del obligado directo, que son el padre y la madre, porque vemos todo el tiempo decir, mire, no sé cómo resolver o no sé cómo atender a mi hijo, resuélvalo usted. Y son niños de 10, 12 años. Es casi incomprensible suponer que un padre no pueda desde la palabra, desde el diálogo y desde las correcciones dentro de los límites razonables encauzar esas situaciones con los hijos. Bueno, sucede porque en esto que yo advierto que hay un corrimiento del rol de los padres para pasárselo a la defensora de los derechos del niño o al juez. Está bien. Bueno, ante todo agradecerles infinitamente por su buena predisposición y más teniendo en cuenta este día tan caro a los sentimientos. Doctora Paula, más allá de la falencia en infraestructuras que ustedes han mencionado, ¿cómo, le consulto con todo respeto, cómo es el circuito que tienen organizado, quiénes intervienen cuando precisamente recepcionan una denuncia? Uno podría imaginarse que interviene policía a través de la comisaría. ¿Habla del abuso sexual infantil? Sí. Particularmente, por ejemplo, en este caso, muchas veces viene la maestra o un familiar quien se acerca a la Defensoría del Niño, pone en conocimiento de esta situación. De ahí nosotros nos comunicamos inmediatamente con Fiscalía, articulamos con Fiscalía, donde bueno, se tiene que instar la acción por parte de los padres. Si hay intereses contrapuestos, porque muchas veces nos encontramos que el abuso sexual está dentro de este ámbito familiar, lamentablemente en la mayoría de los casos, entonces ahí si no hay referentes que puedan instar la acción penal, se insta desde la Defensoría de los Derechos del Niño ante la Fiscalía y asumimos un carácter de querellante en el fuero penal. Acompañamos durante todo el juicio y el trámite penal al niño víctima. Y bueno, y en función de eso acompañamos en la Cámara Gesell, en la producción de pruebas y hasta llegar al juicio. Y también esa sería en el ámbito penal. Y a partir de allí también se inicia otra instancia, que es la medida de protección en el ámbito de familia, donde se coloca una medida que muchas veces contiene otras, como es prohibición de acercamiento, tratamientos psicológicos, hasta pedir también el cambio del cuidado del niño. Muchas veces el niño víctima tiene que salir. Son casos excepcionales, pero salen de su familia para ser albergados o cuidados por otra familia, o si no hay recursos de familia extensa, ahora está el hogar de niños en nuestra ciudad que permite albergar en forma inmediata a niños acá sin tener que ser trasladados como era antes a la ciudad de Neuquén, con todo lo que ello implicaba en cuanto al desarraigo. Y a partir de allí también comienza una serie de articulaciones con lo que es salud pública para el tratamiento que necesita la familia, con la autoridad de aplicación, ¿sí? La Dirección Regional de Abordaje Integral, porque muchas veces necesita sistema de apoyos, diferentes acompañantes, dispositivos de acompañantes domiciliarios u otro tipo de acompañamientos. Y el trabajo es arduo, no solamente se termina en una sentencia penal o con la medida de resolución, sino que hay un acompañamiento de ese niño o ese adolescente hasta que después puede, bueno, si actuamos todos resguardando y protegiéndolo, tiene las herramientas para superar esta situación y seguir adelante. Bueno, gracias. El deseo de una buena jornada para ustedes. Muchas gracias.